Es la Parashá Vayehi, libro de Bereshit, Génesis, capítulo 47, verso 28, dice, y vivió Jacob en la tierra de Mizraim 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y se aproximó el momento de Israel para morir, y llamó a su hijo Yosef, y le dijo, por favor, si he hallado gracia delante de tus ojos, apoya, por favor, tu mano bajo mi muslo, y haz conmigo bondad y verdad. Por favor, no me entierres en Egipto, pues yaceré con mis padres, y me trasladarás de Egipto, y me enterrarás en su sepulcro. Y dijo Yosef, yo personalmente haré tal como has dicho. Y respondió, júramelo, y se lo juró. Entonces se posternó Israel hacia la cabecera de la cama. Y sucedió tras estos hechos que alguien le dijo a Yosef, he aquí que tu padre está enfermo. Y tomó a sus dos hijos con él, a Manashe y a Efraín. Y le dijeron a Jacob, diciéndole, he aquí que tu hijo Yosef ha venido hacia ti. Y se esforzó Israel y se sentó en la cama. Y dijo Jacob a Yosef, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí que te fructificaré, te multiplicaré, te convertiré en una congregación de naciones y daré esta tierra a tu descendencia tras de ti como una posesión eterna. Y ahora, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Mizraim, antes de que yo llegara a ti, a Mizraim, serán míos, Efraín y Manashe, así como Rubén y Shimeón serán míos, pero la progenie que te nazca después de ellos será tuya. Bajo el nombre de sus hermanos serán incluidos con respecto a su herencia. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, murió sobre mí Rachel en la tierra de Canaán, en el camino, cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Éfrata, y la enterré ahí en el camino a Éfrata, que es Betlehem. Y vio Israel a los hijos de Yosef y dijo, ¿quiénes son estos? Y dijo Yosef a su padre, mis hijos son ellos que me dio el Eterno aquí. Y dijo Jacob, tráemelos por favor y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban pesados por la vejez y no podía ver. Y los acercó a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a Yosef, en ver tu rostro no me atreví a pensar. Y aquí que me ha mostrado el Eterno incluso a tu descendencia. Y los quitó Yosef de sus rodillas y se posternó rostro a tierra. Y tomó Yosef a los dos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manashe con su izquierda, a la derecha de Israel. Y se acercó a él, mas extendió Israel su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Si bien él era el menor y su izquierda sobre la cabeza de Manashe, hizo una maniobra con sus manos, pues Manashe era el primogénito. Y bendijo Yosef a Yosef y dijo, oh Eterno, delante de quien se condujeron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me ha conducido desde mi concepción hasta el día de hoy, que el ángel que me redime de todo mal bendiga a estos jóvenes y que sea declarado sobre ellos mi nombre y los nombres de mis antepasados Abraham e Isaac, y que proliferen abundantemente como peces en el seno de la tierra. Y vio Yosef que colocaba a su padre en la derecha sobre la cabeza de Efraín, y se contrarió y sostuvo la mano de su padre para quitarla de sobre la cabeza de Efraín y colocarla sobre la cabeza de Manashe. Y dijo Yosef a su padre, no así, padre, pues este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Mas se negó su padre diciendo, yo sé, hijo mío, yo sé, y también se transformará en un pueblo, y también él será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y el renombre de su descendencia colmará las naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti se bendecirá Israel, diciendo, que te haga Elohim como Efraín y como Manashe. Y puso a Efraín antes que a Manashe. Y dijo Israel a Yosef, he aquí que yo estoy por morir, estará el Eterno con ustedes y los traerá de regreso a la tierra de sus antepasados. En cuanto a mí, te he dado Shechem, una porción más que a tus hermanos, que tomé de las manos del amorreo con mi espada y con mi arco. Amén. Todo este capítulo
48 y una porción del capítulo 47 nos habla acerca de la bendición que nuestro padre Jacob está haciendo, en este caso sobre Yosef y sus dos hijos, que son Efraín y Manashe, cuyo mayor es Manashe y el menor es Efraín. Mas, sin embargo, el Eterno está permitiéndole a Jacob que bendiga con la bendición principal, en este caso a Efraín, y después que bendiga a Manashe con la mano izquierda. Y todo esto tiene mucha peculiaridad, la bendición que nuestro padre Jacob está dándole a Yosef. Pero antes de entrar en ese punto, quisiera mencionar acerca de cómo inicia la parashá. Dice que vivió en la tierra de Egipto 17 años y en total los días de su vida fueron 147 años. Quiere decir que desde que Yosef salió de la tierra de estar con sus padres, Yosef ya tenía 17 años cuando fue a ver a sus hermanos y ellos lo vendieron. Tenía 17 años de edad Yosef. Y cuando viene Jacob a la tierra de Misraim, ahí dura otros 17 años Jacob viviendo antes de esta narrativa en la cual va a dormir con los patriarcas y va a ser puesto en la cueva de Macpela posteriormente. Pero un dato interesante es que Yosef tenía 17 años en los cuales Jacob entregó toda la Torá que él había recibido de Isaac, de Abraham y de todo lo que aprendió en las tiendas de Shem y de Eber. En otras palabras, toda la sabiduría que Jacob obtuvo en toda su vida la enseñó a sus hijos, pero principalmente a Yosef, quien es el primogénito de Rachel y Menú, nuestra madre Rachel. Y toda la sabiduría que Jacob le enseñó a Yosef, le sirvió a Yosef estando en el exilio en Egipto para poder prevalecer firme en los mandamientos del Eterno y así poder vencer las tentaciones y los peligros de la oscuridad que hay en el exilio. Y no solamente esto es algo muy peculiar de notar, la fortaleza de Yosef estando en Egipto, que si queremos adentrar en este concepto, la Torá misma nos dice que cuando un buey cae en un foso, en una zanja, es un mandamiento sacarlo de ahí. Y los sabios atribuyen este mandamiento en cierto aspecto a Yosef, que cuando Jacob lo bendice, dice que es fuerte como un toro. Y de esta manera el Mesías de la casa de Yosef, el siervo sufriente, tiene la fortaleza de un toro, que cuando está en el más profundo pozo o en la más profunda oscuridad, tiene la potencia de salir de esa oscuridad y vencer la oscuridad y las tinieblas. Y así Yosef puede salir de la oscuridad de Egipto, pero lo hace en base a los 17 años que vivió antes de ser llevado a Egipto, pero los vivió aprendiendo directamente de nuestro padre Jacob, de Jacob Avinu. Y cosa importante de notar que otros 17 años desde que Jacob viene a la tierra de Egipto, en total suman en la vida de Yosef dos periodos muy importantes de 17. Sus primeros 17 años que vivió y sus 17 años que vivió con su padre cuando viene a Egipto y entonces duerme Jacob. Son 17 años sumamente importantes que ya van incluidos en la narrativa. Dice que el total de los años de su vida fueron 147, de los cuales le podemos quitar los últimos 17. Estuvo en la tierra de Egipto cuando descendió con los hijos que Yosef mandó llamar y le dijo, traigan a mi padre y acá lo sustentaré en Egipto. Son dos etapas muy significativas que cuando Rachel da luz a Yosef, está los 17 años con él y ahora los otros 17. En total son dos periodos de 17 que nos da un total de 34 años de edad, cosa que es algo muy interesante porque el mismo Mesías nos dice en los evangelios que Yeshua mismo era de 33 años y medio cuando fue puesto en el madero.
En otras palabras, si pudiéramos ver la vida de Yeshua cuando caminó aquí en la tierra, podemos ver los años que estuvo con sus padres y los años que estuvo también llevando la santa y bendita Torá en lo que se conoce como el ministerio de Yeshua. Pero 34 años de Yosef y 34 años de Yeshua es un paralelo sumamente interesante. Y aquí la escritura nos está narrando esta primera parte de la parasha acerca de esos datos de Yosef y de Jacob. Y después de ahí, Jacob le está pidiendo a Yosef que le jure que lo va a enterrar personalmente, va a hacerse cargo de él y que pueda sacar sus huesos de ahí de Mizraim cuando llegue el momento de que él duerma. Y Yosef le asegura que va a ser así, que él va a encargarse de sacar a su padre. Y voy a seguir leyendo. Dice, le trae a sus 2 hijos y antes de que los bendiga, le dice Jacob a Yosef, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán, o sea, en el monte Moría, que antes el nombre era Luz, y Jacob dijo, no es otra cosa sino la casa del Eterno, Bet-tel, y la puerta, Shar Ha-Elión, la puerta de lo alto o la puerta de los cielos. Y dijo el Eterno, te fructificaré, te multiplicaré, te convertiré en una quejilá, una congregación de naciones, y esta tierra será dada a tu descendencia como una posesión eterna. Y tus 2 hijos que ahora te nacieron en el exilio, ahora serán como Rubén y como Shimeón, serán míos. Pero lo que nazca después de ellos va a ser tuyo. Y al final de este pasaje dice, en cuanto a mí, cuando vine de Padán, murió sobre mí Rachel en la tierra de Canaán, en el camino. Y los sabios se preguntan, ¿por qué no le dijo a Jacob, a Yosef, acerca de Rachel al inicio de los 17 años cuando vino? ¿Por qué se lo están mencionando ya precisamente al final de cuando ya está a punto de morir? ¿Por qué no se lo dice al principio o al final? La Torá no nos da esa narrativa acerca de este dato, pero aquí le está diciendo acerca de Rachel que tuvo que sepultarla junto al camino. Y es un dato interesante porque Jacob, de acuerdo a los sabios de Israel, nos está narrando acerca de la importancia de darle a conocer a Yosef en este momento acerca de bendecir a sus 2 hijos y también diciéndole las razones por las cuales ahora le está informando acerca de Rachel, que tuvo que sepultarla en el camino a Éfrata, y que es precisamente el camino a Beit Lehem. Cuando Jacob le está dando esta información a Yosef, es porque le está a punto de revelar varias cosas que tiene que ver con la redención final, con el Mesías. Y quiero narrar algo que tengo aquí en mis notas acerca de este punto, la importancia de esta parashá en este aspecto. Nada más, permítanme un segundo. Los sabios hacen esta pregunta, ¿por qué no se lo mencionó antes y por qué aquí se lo está mencionando? Y respecto al entierro de Rachel y Menú, dice a los sabios, bendijo a Efraín y a Manashe, y Jacob le está diciendo que Rachel murió en Canaán y la traeré en el camino, y la enterré, perdón, en el camino a Beit Lehem. Y Jacob le estaba en este contexto revelando los secretos del Mesías Ben Yosef, que vendría precisamente de Efraín, y le explica que la fuerza de Yosef en el exilio es necesario que sea de esta manera para después entregarle el Mesías Ben Yosef todo el derecho al Mesías Ben David, que es precisamente de Betlehem, el territorio de Judá, donde viene el Mesías de la casa de David. Y de esta manera
la fuerza del Mesías ben David es la que está esperando a Efraín, que aquí en esta parashá nos está narrando que es elevado. Dice, Efraín y Manashe como Rubén y Shimeón serán míos. Aquí podemos ver que Efraín tiene que ser elevado al estatus de tribu antes de que se pueda, antes de que pueda explicarle Jacob a Yosef que Rachel tuvo que ser enterrada junto al camino, pero no le puede revelar esto hasta que él bendiga a los hijos de Yosef. En otras palabras, si de Efraín, que los sabios y los profetas dicen, mi amado Efraín, de ahí viene el Mesías, se refiere al Mesías, que es un tipo de nombre que se le da al Mesías, el Mesías de la casa de Efraín, el amado del Eterno. Y el Mesías ben David tiene que estar esperando a Efraín hasta que sea elevado al nivel de una de las tribus, y entonces le revela, a tu madre la enterré en el camino a Betlehem. ¿Qué significa esto? Que el Mesías ben Yosef le está entregando al Mesías ben David la autoridad que se representa de la redención a través de la importancia que Rachel es enterrada en el camino. En el libro del profeta Jeremías hemos hablado en otras ocasiones de que Rachel llora por sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Cualquiera de nosotros pensaríamos en lógica los hijos de Rachel, que son Yosef y Benjamín, incluyendo los hijos de Yosef, que son Efraín y Manashe. Pero Rachel no llora nada más por los descendientes de ella. Los sabios de Israel nos explican que debido a que Rachel se quedó callada y no reclamó su derecho a la noche de bodas, cuando su padre Labán le entregó a su hermana Lea por esposa a Jacob, y Rachel, pudiendo haber reclamado, no quiso humillar a su propia hermana y prefirió quedar callada a hacer que alguien se avergonzara públicamente, porque es como matar a alguien. Guardando ella los mandamientos de la Torá, ella se queda callada. Y la casa de Rachel es conocida por el silencio. Su mismo nombre, Rachela, significa una oveja. Y el mismo profeta Isaías nos dice acerca del Mesías, como oveja, como Rachel, quedó callada, como oveja fue al matadero y no abrió su boca. Y nosotros lo tuvimos por abatido, por herido del Eterno, etcétera, etcétera. Entonces el Mesías, en su carácter, el siervo sufriente, tiene la peculiaridad de nuestra madre Rachel, que la casa de Rachel no abre su boca para humillar a otros nunca, públicamente ni en privado. Siempre prefiere quedar callada y encomienda su causa al Eterno, quien es justo en pagarle a cada quien de acuerdo a sus obras. Y también hemos mencionado acerca de Benjamín, tiene las mismas características, que los sabios dicen que él sabía acerca de Yosef, que estaba en Egipto, pero nunca quiso abrir su boca para decirle a su padre Jacob, no sé, que le causara alguna noticia, que le trajera alguna malestar a su padre, y prefirió quedar callado. Y la piedra del pectoral que corresponde a Benjamín es el jaspe, que en el hebreo se llama yaspe, que también se interpreta como boca cerrada. En otras palabras, ni Benjamín habla, ni Yosef habla, el Mesías sufriente tampoco habla, como oveja fue llevado al matadero, y Rachel no habla. Esta es la peculiaridad. Y Jacob aquí le está revelando a Yosef la importancia de bendecir a Efraín y a Manashe, porque ellos, en este caso Efraín, tiene que entregarle la estafeta al Mesías de la casa de David. Le tiene que entregar la autoridad a la casa de David. Y esto lo vemos reflejado en los evangelios, cuando hablamos en varias ocasiones acerca de el ejemplo de Juan, de Yohanan Hamadbil, Juan el sumergidor, que cuando sus discípulos le preguntan, envía a sus discípulos a preguntarle a Yeshua, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Yeshua inmediatamente les contesta, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los humildes o a los pobres les es anunciadas las buenas nuevas de salvación. Y en este
texto, la respuesta de Yeshua toma claridad no en lo que está explicando, sino en lo que no está diciendo, pero que se da a entender. Es como si él le dijera a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan que todo el pueblo de Israel espera que cuando venga el Mesías haga grandes milagros, grandes señales. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Yeshua levantado entre los muertos, dice Primera de Corintios. En otras palabras, el pueblo de Israel esperaba, de acuerdo a lo que Moshe dijo en el libro de Devarim, de Deuteronomio, profeta como yo les levantará el Señor. Y será que cuando el Señor levante a este profeta como yo y no crea las palabras de él, esa persona va a ser cortada del pueblo de Israel. Y la gente, cuando veía los milagros de Yeshua, preguntaban, ¿será este el profeta? ¿Es este el profeta del cual habló Moshe? Y él les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Y unos dicen, unos dicen que Jeremías o a Juan que resucitó entre los muertos o alguien de los grandes. Y la gente en su entendimiento de profecía no sabían si vendría primero el Mesías ben Yosef a instituir el reino o vendría el Mesías de la casa de David. Y Yeshua, cuando le da la respuesta a Juan, le está diciendo, no son dos Mesías o tres Mesías, Eliyahu viene primero, y de cierto les digo que Eliyahu ya vino e hicieron con él como quisieron. Está hablando de Juan, quien tenía el espíritu de Eliyahu, y venía anunciando desde el primer capítulo y segundo capítulo de Juan, anuncia, dice, no soy yo, sino este es el que es antes de mí, porque es primero que yo, y de su plenitud tomamos todos y de gracia sobre gracia. En otras palabras, Yeshua está diciéndole a los discípulos de Juan, no esperen 1, 2, 3 Mesías, solamente hay uno, pero se manifiesta de dos maneras diferentes. Y esta parashá nos narra un poco en nuestro nivel de entendimiento los secretos de la redención, de cómo Jacob, entendiendo que a través de Yosef, quien sobrevive la oscuridad y el exilio y representa al siervo sufriente que rescata al pueblo de Israel, está esperando a que Jacob, quien tiene la autoridad, mientras Jacob vive, no pueden tener autoridad los hijos como la de Jacob, le tiene que transferir la bendición a Yosef. Y sus hijos, cuando los bendice, ya ahora puede ver que el Mesías va a venir de parte de Efraín. Y cuando una vez esto se revela, le puede decir que Rachel fue sepultada en el camino a Éfrata. Y los hijos de Lea y de Rachel, cuando regresen en la redención final, tienen que pasar por Betlehem para llegar a Jerusalén. Y ahí Rachel se va a regocijar. Rachel que llora por sus hijos, pero que sabe que regresarán en la redención final. Y por eso estos versículos nos dicen toda esta información. Inmediatamente Israel ve los hijos de Yosef y dice, ¿quién son estos? Y dice Yosef, son mis hijos, los que me dio el Eterno aquí. Y comienza a pedir que se los acerquen para bendecirlos. Y le recuerda en los siguientes grupos de versículos, dice, tomó Yosef a los dos, verso 13, capítulo 48, Efraín a la derecha y a su derecha, que era la izquierda de Israel o de nuestro padre Jacob, y los pone a Manashe a la derecha de Jacob y Efraín a la izquierda. Y dice el verso 15, y bendijo a Yosef y dijo, oh Elohim, delante de quien me condujeron mis padres Abraham y Isaac, el Elohim que me ha concedido desde mi concepción hasta hoy, me ha conducido desde mi concepción hasta el día de hoy, que el ángel que me redime de todo mal, bendiga a los jóvenes y que sea declarado sobre ellos mi nombre y los nombres de mis antepasados Abraham y Isaac, y que proliferen abundantemente como peces en medio de la tierra. Aquí esta bendición que le da Jacob a Yosef, antes de bendecir a Efraín y a Manashe, la bendición que Jacob le da a Yosef también va incluida en la bendición que le da a los hijos. En otras palabras, Efraín y Manashe son tan peculiares como Yosef, porque Yosef es parte de las 12 tribus de Israel, pero también sus hijos son tribus de Israel. Jacob bendice a Yosef, pero también bendice a Efraín y a Manashe. Y las bendiciones que Jacob le da a Yosef
también vienen a tener peso sobre la persona de Efraín y Manashe. En otras palabras, la bendición de Efraín tiene encima la bendición de Yosef también, y la bendición de Manashe también tiene añadida a ella la bendición que Jacob le da a Yosef. Dice, serán abundantes como los peces en medio de la tierra. Los sabios de Israel nos dicen algo un poco rayando en el contexto del misticismo, que el mal del ojo no tiene poder sobre los descendientes de Yosef. Todo aquel que se dice ser creyente del Mesías y que entiende el sufrimiento del Mesías sufriente y la redención final que vendrá por medio de Yeshua, ya no viniendo como un cordero al matadero, sino como un león de la tribu de Judá, instituyendo un reino inconmovible sobre los descendientes de Yosef. No tienen poder la hechicería, ni el mal de ojo, ni cosas así. A menos que las personas estén en malos caminos, tienen poder sobre ellos este tipo de fuerzas negativas. Pero mientras el individuo o la persona esté apegada a la santa y bendita Torá y sepa las bendiciones que Jacob, Abraham, Isaac y Jacob pusieron sobre Yosef, sobre Efraín y sobre Manashe, cada viernes que ponemos nuestras manos sobre nuestros varoncitos y les decimos que el Eterno haga de ti como Efraín y como Manashe, ni cuenta nos damos muchas personas del impacto y la potencia espiritual que estas bendiciones que el Padre está dándole a sus hijos la noche del viernes, reconociendo que toda esta bendición de Jacob está teniendo impacto hasta nuestras generaciones, hasta lo último de los tiempos finales y hasta los cuatro rincones de la tierra. Y sabiendo la importancia de la bendición de Jacob, dice el verso 17, y vio Yosef que colocaba a su padre a la derecha en la cabeza de Efraín y se contrarió y quiso sostener la mano de su padre y quitarla y ponerla sobre la cabeza de Manashe, y le dijo Yosef a su padre, no así, padre, pues este es el primogénito, pon tu derecha sobre Manashe. Mas negó su padre diciendo, lo sé, hijo, yo lo sé, y también Manashe va a ser grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y el renombre de su descendencia colmará las naciones. Está refiriéndose al Mesías. Efraín es identificado con el Mesías y los bendijo aquel día diciendo, en ti se bendecirá el pueblo de Israel, diciendo que te haga el Eterno como Efraín y como Manashe. Y puso a Efraín antes que Manashe. Los sabios de Israel también nos narran la importancia que la Torá, con el escáner que le llamo Toledot, siempre está buscando descendencia de la cual sea digna de traer al Mesías. Y no se encontró descendencia porque los hijos de Adán, Caín mató a Abel. Posteriormente podemos ver los hijos de Abraham, que también hubo disensión entre Isaac e Ismael, los hijos de Jacob, como Jacob tuvo problemas con Esaú, y es hasta los hijos de Yosef, cuando vienen Yosef tuvo problemas también con sus hermanos que lo vendieron, los hijos de Jacob, pero es hasta Yosef quien vive exiliado, vive en lugar de idolatría. Yosef, que puede decir confiadamente, vivo en el mundo, pero no pertenezco al mundo. Estoy rodeado de idolatría y de tentación y de hechicería y de mal de ojo, pero no puede contra mí porque vivo en fortaleza los mandamientos de la santa y bendita Torá. El Mesías sufriente, poderoso en las escrituras, que es poderoso en Rashi, en Rambam, en el Gaón de Vilna, en el Yerushalmi, en el Babli, en todos los escritos del pueblo de Israel, el que estudia de día y de noche, el que se fortalece porque sabe que el mal que nos rodea es constante y cada día parece ser más grande la oscuridad, sabe el estudioso, el tzadik, por eso se le llama Yosef HaTzadik. A Yosef no se le reconoce como un profeta, se reconoce que a través de su estudio en la Torá, él pudo revelarle los sueños al faraón. No era porque era profeta, era porque era estudioso de la escritura y a través del estudio él podía entender cosas escondidas, cosas que ojo no vio ni oído oyó, el Eterno le revela a sus justos. Se le llama a Yosef el justo, Yosef HaTzadik. Y Yosef sabía que esta fortaleza solamente puede venir de la Torá y del estudio.
e instruye a Efraín y a Manashe en todos los secretos de la Torá. Jacob sabía eso. Y cuando ve a los dos jóvenes, ve la importancia de Efraín. La última prueba para ver de dónde viene el Mesías es que si bendice al menor y el mayor no dice nada, quiere decir que la paz del Eterno, que el mismo Mesías que se le conoce como Sar Shalom, el príncipe de paz, puede venir de Efraín, que en este caso no dijo nada cuando le pone la mano Jacob. Y Manashe tampoco dijo nada, porque Manashe sabe que la mano izquierda de Jacob es más poderosa que la derecha de muchas personas en este mundo. No es cualquier mano la izquierda de nuestro padre Jacob. Y los jóvenes, la Torá no nos da el testimonio de que alguien haya dicho algo. Quedaron callados sabiendo la importancia de la bendición y del contexto profético que vendría a través de ellos. Ellos se dedicaron al estudio toda su vida, a ser obedientes a lo que su padre Yosef les enseñaba en medio de la oscuridad, y aquí que llegan a ser encontrados dignos de recibir la bendición de el que enseñó a su padre Yosef. Ahora están poniéndole las manos, la Shemitah, y puede darles una bendición, cosa que nosotros imitamos con nuestros hijos. Y muchas veces ignoramos, vuelvo a recalcar, la potencia de bendecir a nuestros hijos justo antes de entrar en el Shabbat. El capítulo 48, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, reúnanse y les relataré lo que acontecerá a ustedes al final de los tiempos. A los Aharit Ya'amim, en los tiempos postreros. Antes de entrar en ese tema, quiero nada más recalcar, tengo aquí en mis notas que cuando Jacob dice en la última parte del capítulo 48, dice, Shechem le entregó a Yosef una porción más que a tus hermanos, que tomé de las manos del amorreo con mi espada y con mi arco. Y esta frase, con mi espada y con mi arco, los sabios de Israel dicen que forma un acróstico que nos da la palabra Macabí o Macabeo, y que el valor numérico de Macabeo o Macabí es 72, que incluye los 72 nombres que tiene el Eterno, o de manera de interpretar la potencia del Eterno a través de 72 nombres que él tiene. Y me pareció algo sumamente interesante acerca de este acróstico, que gané con mi espada, Bejarví Bekashti, con mi espada y con mi arco. En otras palabras, la potencia del Shaddai, del Eterno, estuvo conmigo mientras conquisté todo este territorio, y como los macabeos, que no se conforman a la oscuridad de Grecia, así Jacob no se conformó y tomó el territorio con su espada y con su arco. En otras palabras, el Eterno me dio la victoria y puedo darle a mi descendencia la tierra de Israel para que ellos puedan ser quienes cumplen las promesas que el Eterno le dio a Jacob. Y el capítulo 49 comienza diciéndonos, y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, reúnanse y les revelaré lo que sucederá en los Aharit Ya'amim, en los tiempos postreros. Júntense y escuchen, oh hijos de Jacob, y escuchen a Israel, su padre. Aquí él mismo está haciendo alusión tanto a su nombre, Jacob, su nombre de nacimiento, pero también a su nombre Israel, o un príncipe con el Eterno. Alguien que le dijo el ángel, has peleado con los hombres y con el Eterno y has vencido. Y aquí se dispone, se prepara a Jacob para bendecir a sus hijos. Comienza a darle las bendiciones, y el primero es Rubén, el primogénito. Dice, eres mi fuerza y mi primer vigor, superior en rango y en poder, impetuoso como el agua, pero no serás superior, porque subiste a la cama de tu padre y luego profanaste al Elohim que elevó mi cama. En otras palabras, los sabios dicen que Rubén entró cuando murió Rachel. Jacob mudó todas sus pertenencias a casa de la sierva de Rachel. Y los hijos se molestaron, en este caso Rubén, el mayor, dijo, no puedo creer que mi padre, en lugar de venirse a mudar a la casa de Lea, vaya a la casa de la sierva de Rachel.
Y entra él en casa de la sierva de Rachel y toma las pertenencias de su padre y las pone en la casa de su madre Lea. Y para los sabios de Israel esto es tenido, también para la Torá nos lo está diciendo, es tenido como un acto de que el Eterno había elevado en santidad el lecho o la cama de Jacob, y no puede cualquier persona entrar en la cámara nupcial de sus padres y, y hacer como él quiere. Tiene que honrar a su padre y a su madre. Y Rubén en este caso le faltó el respeto. Simplemente por entrar y tomar las cosas de su padre ya era tenido como un acto de ver la desnudez o la privacidad de su padre y perdió el derecho. Enseguida viene Shimeón y Leví. Dice el verso 5, Shimeón y Leví son camaradas, un arte robado sus armas son. En su conspiración, que no entre mi alma. A su congregación no te unas, oh honor mío, porque en su ira asesinaron hombres a su antojo, incapacitaron a un toro. Maldita es su ira por intensa y su furia por violenta. Yo los separaré dentro de Jacob y los dispersaré en Israel. Y luego viene el cuarto, Yehuda. Dice, Yehuda atá. Yehuda atá. Y a ti te admirarán tus hermanos. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Se postrarán delante de ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Yehudá. De la presa, hijo mío, te elevaste. Él se agazapa, se recuesta como un león y como un león temible. ¿Quién osa despertarlo? No se apartará el cetro de Yehudá, ni el erudito de entre sus descendientes, hasta que llegue Shilo, y en él se congregarán las naciones. Que el nombre de Shilo es obviamente uno de los nombres del Mesías, de entre sus descendientes hasta que llegue el Mesías, y a él se juntarán todas las naciones. Verso 11, atará a la vid su asno, a la rama de la vid, el potro de su asno, lavará con vino sus vestimentas y con sangre de uvas su manto. Enrojecidos están sus ojos por el vino y los dientes emblanquecidos por la leche. Esta es la bendición, la más larga hasta ahorita de todas, que le da Jacob a Yehudá, de donde viene el Mesías, de la casa de David, precisamente de la tribu Shevet Yehudá, de la tribu de Yehudá. Y después viene Zebulón e Isahar, y me voy a ir hasta el verso 16, Dan. Dice, Dan vengará a su pueblo, se unirán como una de las tribus de Israel. Será Dan una serpiente en el camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo para que caiga su jinete hacia atrás. Tu salvación anhelo, oh Hashem. Y quería leer hasta la tribu de Dan, porque Samsón viene de la tribu de Dan. Y muchos pensaban que tal vez de Samsón podría venir el Mesías por esta bendición que dice, Yeshuati, tu salvación, en el verso 18, tu salvación, Yeshuati, anhelo, oh Adonai, tu salvación, le Yeshuateja, que viti Adonai, tu salvación, anhelo, Adonai. Y los sabios de Israel nos enseñan acerca de la tribu de Dan y de la tribu de Yehudá, que son precisamente los descendientes de ellos los que dan construcción al tabernáculo. El tabernáculo es construido por Aholiab de la tribu de Dan y por Yehuda de la tribu de, Betzalel, de la descendiente de la tribu de Judá. Y la bendición que Jacob le da a la tribu de Dan es algo muy peculiar, porque se esperaba que tal vez de él pudiera venir el Mesías, porque dice tu salvación, a tu Yeshua, anhelo, Adonai, anhelo a tu Yeshua. Y es una oración que cada vez que hacemos las oraciones en el Sidur, tengo aquí conmigo el Sidur de ArtScroll, y hacemos oraciones, la pregunta es, ¿por qué esta frase que Jacob, con la cual bendice Jacob a la tribu de Dan, se menciona cuando uno habla acerca de la tribu de Judá? Y en el Amidá, cuando oramos en el Amidá, voy a buscar el Amidá aquí en mi...
en Meshidur, cada vez que oramos en la Midá y le pedimos al Eterno que venga el Mesías de la casa de David, siempre repetimos esta frase que viene aquí en la bendición que Jacob le da a la tribu de Dan, que es serpiente junto al camino. Y creo que es la oración número 14 en el Amidá. Sí, la número 15 viene en este Sidur en la página 109. Primero viene la oración por la reconstrucción de Jerusalén y después viene la oración por el reinado de la dinastía davídica. Dice, haz que el descendiente de tu siervo David florezca rápidamente y magnifica su honor, merced a tu Yeshua. Pues a tu Yeshua constantemente aguardamos. Tu salvación añoro. Esa es la frase que Jacob le dice a la tribu de Dan. Tu salvación constantemente esperamos, o a tu Yeshua constantemente esperamos. Bendito eres tú, Adonai, que hace florecer el honor de su Yeshua. Y en la parte inferior viene un comentario, dice el reinado de la dinastía davídica, el descendiente de David. El profeta Zacarías 6:12 enseña que el nombre del Mesías será Semach, literalmente el brote o el retoño o el florecer de una planta. Ello indica que el proceso normal de la redención se asemeja al crecimiento apenas perceptible de una planta. David también fue mencionado en la bendición anterior, si bien ahí indica que la restauración de Jerusalén a su antigua gloria depende del heredero de David. Aquí aprendemos que la salvación definitiva del pueblo judío es solamente a través del Mesías, descendiente de David. Y esta es muy peculiar esta frase porque está incluida en la bendición sobre la dinastía davídica si pertenece a la tribu de Dan. Esa es la pregunta que muchos sabios se hacen. Y una frase que los sabios de Israel nos dicen que al final de los tiempos, cuando todos comparezcamos ante el tribunal del Mesías, se nos van a hacer una serie de preguntas. Y creo que son 6 preguntas, principalmente las que nos van a hacer en el día del juicio a todos y cada uno de nosotros. Aquí las tengo en mis notas, voy a leérselas. Y es precisamente una de ellas lo que acabo de mencionar. Por tu salvación, añoro, Hashem, por tu salvación, añoro. Una de las preguntas el día del juicio es, ¿añoraste la salvación? Entre otras. Y son respuestas que vamos a tener que nosotros dar en el día que seamos enjuiciados. Si hemos creído a la salvación del Eterno o no hemos creído a la salvación del Eterno. A ver si la tengo aquí en esta otra nota. Alguna de las preguntas es, ¿estudiaste la Escritura? ¿Creíste en la Escritura? ¿Creíste en el Mesías? ¿Añoraste por la salvación? Son las diferentes preguntas que nos van a hacer en ese día. No, la tengo en esta nota, perdón. En el día del juicio, dicen los sabios de Israel, dice una pregunta, la número 1 sería, ¿hiciste negocios y fueron estos hechos en justicia? La número 2, ¿apartaste tiempo para aprender de la Escritura, de la Santa y Bendita Torá? Número 3, ¿tuviste hijos? ¿Los educaste en la Torá? La número 4, ¿esperaste con paciencia
por la Yeshua, por la salvación, o por el Yeshua el Salvador. Esperaste con paciencia por la Yeshua. Número 5, hablaste sabiduría. Número 6, aprendiste a diferenciar entre el bien y el mal. Y estas son las 6 preguntas que dicen los sabios que nos van a hacer en el día del juicio. Y por terminar, quiero mencionar también algo que viene en el Tratado Sukkah, capítulo 52. Dice que en este tratado que el Mesías de la tribu de Efraín va a tener que morir. Pero dicen los sabios de Israel en el Tratado Sukkah, si el pueblo de Israel es meritorio, este Mesías no tendrá que morir, no va a morir. Pero si el pueblo de Israel no merece que el Mesías venga, entonces el Mesías tiene que morir. En el Amidá los sabios incluyeron la oración, tu salvación añoramos. En realidad esta oración lo que trata de transmitir es que tu Mesías no muera, que tu Mesías nos salve. Y es precisamente lo que acabo de leer en el Sidur, que cuando se hace la oración número 15 en el Amidá, decimos, por tu salvación añoro. En otras palabras, que seamos encontrados con méritos suficientes para que el Mesías nos salve en la redención final. Y es parte de este misterio de por qué la tribu de Dan se le da esta bendición. Se creía que de él posiblemente Jacob pensó, vio a Samson venir de los lomos de Dan y dijo, tu salvación añoro, Hashem, por tu salvación añoro. Y cada vez que oramos el Amidá, 3 veces al día mencionamos esa frase. Cada vez que alguien va por un viaje y hacemos la oración del viajero, mencionamos 3 veces, por tu salvación añoro, Hashem, Hashem, por tu salvación añoro, Hashem, por tu salvación añoro, Hashem, por tu salvación añoro. Es una bendición que va a ser parte de las preguntas que nos van a hacer en el tiempo postrero, en el tiempo de la redención final. Y son algunos puntos acerca de la tribu de Yehuda y la tribu de Dan que tienen una peculiaridad muy importante en cuanto al Mesías y la presencia del Mesías en la oración, en la plegaria diaria, en el Amidá, cuando lo hacemos en nuestro servicio al Eterno. Bendito sea su nombre. Baruch Hashem.